trastorno del espectro autista es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa problemas en la interacción social y la comunicación. Quien vive con esta condición tiene patrones de conductas restringidas y repetitivas, entre otros muchos síntomas. Este trastorno se desarrolla durante la infancia generalmente. Si bien no existe una cura para el autismo, un tratamiento intensivo y temprano puede marcar la diferencia. Pero es en la siguiente entrevista donde te brindan más detalles del trastorno del espectro autista. Seguimos con más en Acción 10 en la mañana y está con nosotros la doctora Eliud Martínez. Ella es psicopedagoga y estaremos conversando sobre estos niños autistas y trastornos de lenguaje. Son dos términos que ella nos va a aclarar un poco, también para que nosotros como padres de familia, tutores y en general, ¿verdad?, entendamos un poquito. Muy buenos días, doctora. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Excelente. Quizás empezamos con lo que tiene que ver con los niños autistas, doctora, sí, para ir hablando y luego los niños que tienen problemas con el lenguaje. Bien. Bueno, antes que todo, ¿verdad? No son niños autistas, sí, sino se dice niños con autismo. Con autismo. ¿Ya? Porque antes que todo ellos son personas. Sí. Entonces, son personas con autismo, pero no autistas, ¿no? Porque no es que el niño sea autista en sí. Excelente. Tiene una conducta autista, pero el niño no es autista. Correcto. Tiene autismo, sí, que eso quede claro. Vamos con el primer concepto. Bueno, como se dijo al inicio, sí, el autismo se caracteriza por problemas en el comportamiento social, tiene conductas, digamos, estereotipadas, repetitivas, también problemas con el lenguaje y la comunicación. Lo que es el trastorno específico del lenguaje, sí, que por eso es que quiero aclarar, que esto quede bien claro, es un trastorno del lenguaje donde se produce un retraso en la adquisición del lenguaje. Sí. Solamente se da en el lenguaje y donde estos niños solamente tienen ese retraso y no tienen discapacidad auditiva ni tampoco tienen otro problema en su desarrollo. Solamente es un retraso en su lenguaje, a diferencia del autismo, que tiene otras características que yo quiero que tal vez me enfocan los muchachos acá, por favor. Sí. Aquí están clarísimos, sí, ¿verdad? Y esto es que el niño, por ejemplo, no le cuesta mantener contacto visual, pueden presentar un apego inusual en algunos juguetes, se entretienen con juegos repetitivos, ¿verdad? Como alternar objetos por colores. Sí, ahí vamos a ver en este momento en pantalla, ahí. Estas son en sí las características principales más básicas del autismo. Ahí estamos viendo cada una de las características. ¿Esto influye el orden en el que tenemos esta plantilla o independientemente? Es una gama de características, es un espectro, por eso se le dice espectro. Espectro autista. Mucha sintomatología, sí, mientras que el trastorno específico del lenguaje solamente es un retraso en el lenguaje del niño. Okay. Ahora, los niños con trastorno del lenguaje tienen intención comunicativa, es decir, ellos buscan cómo comunicarse aunque su lenguaje sea pobre, mientras que el niño con autismo no busca cómo comunicarse, al contrario, se aleja ya y se encierra en sí mismo. Ahí quisiera, doctora, también que nos apoye, porque nosotros aprendemos cada día, ¿verdad? Sí. Siempre se ha dicho que, o se ha malentendido, por decirlo así, que un niño con autismo tiene algún problema o algún tipo de conducta específica, o es retraído o también es muy intenso, muy introvertido, o hay gritos o hay llantos. ¿Qué características nosotros también podemos evaluar? Porque a veces como padres también, doctora, claro, yo creo que a todo padre quizás le pasaría, pero ¿qué podemos nosotros empezar a entender como padres que nos dé unas señales que mi hijo o hija podría ser un niño con autismo? Bien, mira, el diagnóstico por lo general se hace a los 6 años, 5 años, pero sí, actualmente ya se están diagnosticando desde los 2 años, porque el niño no muestra intención comunicativa, como te decía, no busca la relación con los padres ni con nadie, no mira a los ojos. Desde chiquitito nosotros le hablamos a nuestros hijos y nuestros hijos nos siguen con la mirada. El niño con autismo no es como que fuera sordo, que no le interesa estar en relación social. Tenemos una llamada, doctora, ya continuamos con esta importante idea. Adelante, le escuchamos. Muy buenos días, utilice la bocina de su teléfono, por favor.
Buenos días. Buenos días. Pienso que mi niño tiene 10 años y tiene problemas con el lenguaje, específicamente para pronunciar las letras R y la R. Perfecto, lo que la mamá acaba de describir es un problema de lenguaje, un retraso, en este caso en el fonema R que le dicen L. Tendría ella que buscar ayuda porque sí tienen solución. Sí, siempre hay tendencia a algunas letras que se tienden a equivocar con otras, las que se les hace más fácil, doctora. ¿Por qué es que se confunden las letras? Bueno, porque es que hay que ver si realmente es orgánico meramente, porque también esto del lenguaje es genético. Siempre en la familia hay que ver que si el papá tuvo problemas de lenguaje, por lo general el niño va a tener problemas de lenguaje. Ok, excelente. Entonces tendría que ir ella para ver la razón. A veces es emocional, hay un síntoma, o sea, muchos factores. Excelente. Continuemos, doctora, con la explicación. Sí, entonces te decía de que lo que es el trastorno del lenguaje es más fácil pues de verlo en el niño, de identificar y también porque solamente es el retraso en el lenguaje, mientras que el TEA o el trastorno del espectro autista, ya lo dijimos, es algo ya más marcado, con varios síntomas, y ahí es donde yo quiero hacer la diferencia. Además de que no presenta buena intención comunicativa, también el niño con TEA puede tener ausencia total de lenguaje. Hay niños que del toditito no te hacen ni ningún sonido. Entonces, o también cuando tiene lenguaje, el niño con trastorno del espectro autista puede hacer que sea un lenguaje no funcional, es decir, él repite y repite, se llama ecolalia, entonces él no es para comunicarse su lenguaje en sí. Correcto. Entonces, tenemos otra llamada. Muy buenos días, adelante, ¿le escuchamos? Aló, buenos días. Tengo un niño de 5 años. Sí. Y él no habla claramente, o sea, repite palabras, pero son pocas. Y ya lo he llevado a hacer exámenes a la mascota y sale limpio en el encefalograma. Una consulta, ¿cuántos niños viven con él? Un niño de 9 años y otro de la misma edad de 5 años. Correcto. O sea que el niño tiene práctica, hay gente que conversa, que habla con él, me imagino. Sí. Donde hay niños es más fácil el desarrollo del lenguaje. Porque también eso es importante, Odilí, que hay que hablarle al niño. A veces lo dejamos porque trabajamos y lo dejamos al cuidado de otra persona y esta persona no le habla al niño. Yo tuve una niña de 2 años y medio que ya era diagnosticada con autismo, pero en realidad ella buscaba intención de comunicación conmigo. Y jugábamos y todo lo que yo le mostré a la niña. Entonces lo que había en ella sí era un retraso en el lenguaje, pero apenas tenía 2 años y medio. Pero los niños con autismo no necesariamente tienen que tener retraso en el lenguaje, doctora. Claro que sí. ¿Siempre? Sí, es que tienen el retraso en el lenguaje. Y en la comunicación, esa es una de las características principales. Importante. Pero como te dije, puede ser que tenga lenguaje, que hable, pero que repita y repita, que se llama ecolalia, o también su lenguaje no es funcional, no es para comunicarse. Él dice cosas y él pasa hablando bastante por sí solo, pero casi no es audible, no se entiende. Excelente. Tenemos otra llamada. Muy buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Señorita, quería hacer una pregunta a la doctora. Sí, díganos, me escucho. Yo tengo un niño de 25 años, va a cumplir ahorita, y mi hijo pocas palabras habla, pero hay momentos que él tiene crisis con el referente al autismo, pero casi poco se comunica conmigo. Él solamente, su mundo es solo, nada más. Nunca fui a la escuela en los 25 años que tiene, porque yo soy de la isla de Ametepe y aquí no hay centros de rehabilitaciones ni escuelas para ellos. Claro. Quiero ver qué me puede decir la doctora. Gracias por llamar, doctora. Bueno, qué interesante, 25 años, dice, y todavía el lenguaje no se da. Es que es difícil, o sea, si es autismo, el lenguaje no se va a dar en un 100%. O sea, no es que el niño va a aprender y vamos a mejorarle su lenguaje a que sea... Esa es otra cosa, que lo estamos comparando con otros niños,
¿verdad? Y entonces queremos que hable como el vecino, y no es así. El niño con autismo, esa es una de sus afectaciones principales, el lenguaje es su comportamiento también. Ok, doctora, muchísimas gracias por cada una de sus orientaciones. Siempre como padres tenemos que visitar a los especialistas. Claro, es importante la detección a tiempo también del problema para buscar un profesional, y también una vez que el profesional le dé el diagnóstico, que el papá y la mamá corrobore investigando, informándose también de las características del trastorno, ya sea de lenguaje o autismo. Y hay niveles también de niños con autismo. Claro que hay niveles, hay niveles. Ok, porque aquí me preguntaban, yo tengo un niño con autismo, sin embargo, él habla correctamente y está pues llevando su primaria ya correctamente, ¿pueden hacerlo? Claro, sí, porque el nivel depende de la ayuda que el niño requiere. Okay. Entonces, cuando el niño tiene un buen ambiente también que lo estimula, el niño desarrolla un lenguaje más o menos como los demás niños. Gracias, doctora Eliud Martínez, psicopedagoga. Estamos conversando el día de hoy y aprendiendo también con nuestra especialista sobre los niños con autismo y también niños con trastorno de lenguaje. Ya tenemos aquí diferentes tipos de información. Ahora seremos los padres y madres de familia que sepamos cómo llevar al niño e incluirlo también, porque la educación siempre debe ser inclusiva. Gracias, doctora. Vámonos de inmediato con Tati. Buenos días.